Mi nombre es Sara Mendoza, y ahora tengo 28 años. Lo que estoy a punto de contarles es la historia de cómo perdí a mi familia a los 13 años y encontré una verdadera en el lugar más inesperado. Esta no es una historia sobre el perdón o la reconciliación. Esto se trata de justicia, consecuencias y la diferencia entre las personas que se llaman a sí mismas padres y las personas que realmente se ganan ese título. Antes de contarles lo que sucedió en esa ceremonia de graduación cuando mi madre biológica se quedó congelada en su asiento mientras 847 personas me veían honrar a la mujer que realmente me crió, necesito llevarlos de regreso a donde todo comenzó, de regreso al Hospital Santa María, habitación 314. Un martes por la tarde en octubre cuando yo tenía solo 13 años. Recuerdo el olor exacto de esa habitación de hospital, antiséptico mezclado con algo floral del ambientador que usaban. Estaba sentada en la mesa de examen, con mis piernas colgando porque todavía era pequeña para mi edad, usando una de esas batas de papel que nunca cerraban correctamente en la parte de atrás. El doctor Paredes acababa de terminar de explicar mi diagnóstico a mis padres. Leucemia linfoblástica aguda, dijo. Bueno, la llaman el tipo más común de cáncer infantil, pero también uno de los más tratables. Con quimioterapia agresiva, mi tasa de supervivencia es de alrededor del 85 al 90%. Buenas probabilidades, seguía diciendo, probabilidades realmente buenas. Mi madre, Linda, estaba sentada en la silla de plástico junto a la ventana, mirando fijamente un punto en la pared. Mi padre, Roberto, estaba de pie con los brazos cruzados, su rostro poniéndose más rojo a cada minuto. Mi hermana mayor, Fernanda, de 16 años en ese momento, estaba enviando mensajes de texto en su teléfono, apenas prestando atención. El protocolo de tratamiento será intensivo, continuó el doctor Paredes, mostrando gráficos en su tableta. Estamos contemplando aproximadamente de 2 a 3 años de quimioterapia. La primera fase es la terapia de inducción, que dura aproximadamente un mes. Sara necesitará ser hospitalizada durante la mayor parte de ese tiempo. Luego pasamos a las fases de consolidación y mantenimiento, que pueden hacerse de forma ambulatoria pero requerirán visitas frecuentes al hospital. ¿Cuánto? Esa fue la primera cosa que dijo mi padre. No dijo, ella va a estar bien, o qué podemos hacer para ayudar. Solo, ¿cuánto? El doctor Paredes se aclaró la garganta. Con su seguro, ustedes serán responsables de aproximadamente el 20% de los costos durante el curso completo del tratamiento. Eso podría ser cualquier cantidad entre 1.200.000 y 2 millones de pesos de su bolsillo, pero tenemos programas de asistencia financiera, planes de pago. La risa de mi padre fue áspera y fría. ¿Me está diciendo que tenemos que pagar 2 millones de pesos porque ella se enfermó? Roberto, dijo mi madre en voz baja, pero no me miró. Ella todavía no me había mirado desde el diagnóstico. Señor, entiendo que esto es abrumador, dijo el doctor Paredes. Pero el pronóstico de Sara es excelente. Con tratamiento, ella tiene todas las posibilidades de vencer esto y vivir una vida completamente normal. Fernanda está solicitando ingreso a universidades el próximo año, dijo mi padre como si el doctor no hubiera hablado. El ITAM, la Ibero. Obtuvo un puntaje casi perfecto en su examen de admisión. Hemos estado ahorrando para su educación desde que nació. La habitación se quedó en silencio. El doctor Paredes miró entre mis padres y yo, claramente incómodo. Quizás deberíamos discutir esto en privado. Sara no necesita. Sara necesita entender la realidad, lo interrumpió mi padre. Finalmente me miró, y no había nada en sus ojos, ni amor, ni preocupación, solo cálculo frío. Tenemos 3.600.000 pesos en el fondo universitario. Eso es para la educación de tu hermana, su futuro. No vamos a tirar eso en facturas médicas. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, y no tenía nada que ver con el cáncer. Hay otras opciones, dijo el doctor Paredes, con la voz tensa. Programas estatales, atención de caridad, el seguro popular. No vamos a aceptar caridad, habló mi madre de repente, con alguna chispa de orgullo animando finalmente su rostro. ¿Qué pensaría la gente? Entonces, ¿qué están sugiriendo? Preguntó el doctor Paredes, y pude escuchar la incredulidad arrastrándose en su comportamiento profesional. Mi padre me miró por un largo momento.
Ella tiene 13 años. Puede ser entregada al sistema, convertirse en una pupila del Estado bajo el DIF. Entonces califica para la cobertura completa del sistema de salud pública, y eso no toca nuestras finanzas. Las palabras no tenían sentido al principio. Seguía esperando que él dijera que estaba bromeando, que solo estaba estresado y no lo decía en serio. Pero él se quedó allí, con los brazos aún cruzados, el rostro fijo en determinación. No pueden hablar en serio, dijo el doctor Paredes. Tenemos otra hija en quien pensar, dijo mi madre, y su voz estaba a la defensiva ahora, como si ella fuera la víctima en esta situación. Fernanda tiene un futuro. Ella va a hacer grandes cosas. No podemos dejar que, hizo un gesto vago en mi dirección, esto destruya todo lo que hemos construido. Mamá, mi voz salió pequeña, infantil. Tengo miedo. Ella me miró entonces, finalmente. Estarás bien, Sara. El doctor dijo que la tasa de supervivencia es buena. Recibirás tratamiento. Mejorarás. Y cuando tengas 18 años, podrás resolver tu propia vida. Pero no podemos sacrificar el futuro de Fernanda por esto. Soy tu hija, susurré. Y también lo es Fernanda, espetó mi padre. Y ella realmente tiene potencial. Va a ser doctora o abogada. Ella es brillante. Tú, hizo una pausa, mirándome de arriba abajo, tú siempre has sido promedio. Calificaciones promedio, promedio en todo. No vamos a destruir un futuro prometedor por uno promedio. Si están disfrutando de esta historia, por favor presionen el botón de me gusta, pero solo si realmente están conectando con esta historia. Creo este contenido para compartir experiencias reales, y su apoyo me ayuda a continuar. El doctor Paredes se levantó abruptamente. Voy a pedirles que salgan de mi oficina mientras hablo con Sara en privado. Somos sus padres, comenzó mi madre. Salgan. Ahora, la voz del doctor Paredes se había vuelto fría y dura, o llamaré a seguridad y a servicios sociales. Se fueron. Fernanda los siguió sin siquiera mirarme, todavía en su teléfono. La puerta se cerró detrás de ellos, y de repente no pude respirar. Todo el peso de lo que acababa de suceder se derrumbó sobre mí, y comencé a sollozar, sollozos enormes y jadeantes que hacían temblar todo mi cuerpo. El doctor Paredes acercó su silla y esperó hasta que pude respirar de nuevo. Sara, necesito que me escuches con mucha atención. Lo que tus padres acaban de decir, eso no está bien. Eso no es legal, y no va a suceder. Estoy llamando a las autoridades ahora mismo. No vas a salir de este hospital sin un plan establecido que te ponga a ti primero. ¿Entiendes? Asentí, limpiándome la cara con los pañuelos rasposos del hospital. Tienes cáncer. Eso es aterrador, y va a ser difícil. Pero vas a vencer esto, y vas a hacerlo rodeada de personas que realmente se preocupan por ti. Te prometo eso. Él mantuvo su promesa. En una hora, una trabajadora social llamada Margarita estaba en la habitación. En 2 horas, me habían trasladado a una habitación de oncología pediátrica y me habían admitido oficialmente para tratamiento. Y en 3 horas, mis padres habían firmado documentos de custodia temporal de emergencia, abandonándome efectivamente al sistema estatal. Ni siquiera se despidieron. Esa primera noche en la sala de oncología pediátrica fue la más oscura de mi vida. Me acosté en esa cama de hospital, conectada a una vía intravenosa, rodeada de máquinas que pitaban y zumbaban, y me sentí más sola de lo que jamás había imaginado posible. Ya no tenía miedo del cáncer. Tenía miedo de que a nadie le importara si vivía o moría. Entonces, Raquel entró para el turno de noche. Raquel Torres tenía 34 años, una enfermera de oncología pediátrica que había estado trabajando en el Santa María durante 8 años. Tenía el cabello oscuro y rizado recogido en una cola de caballo práctica, ojos marrones cálidos y una sonrisa que realmente llegaba a esos ojos. No era hermosa de una manera convencional, pero había algo en su presencia que te hacía sentir segura. Hola, Sara, dijo, revisando mi expediente. Soy Raquel, y voy a ser tu enfermera de noche. ¿Cómo te sientes? Terrible, dije honestamente. Ella acercó una silla y se sentó, dándome toda su atención.
Sí, escuché lo que pasó con tus padres. Eso es. Realmente no hay palabras para describir lo terrible que es eso. Empecé a llorar de nuevo. Parecía que no hacía nada más que llorar ese día. Raquel no me dijo que parara o que todo estaría bien. Simplemente me dio pañuelos y esperó. Cuando finalmente me calmé, dijo, no te voy a mentir, Sara. Los próximos años van a ser difíciles. El tratamiento del cáncer es duro. Pero ¿sabes qué? Tú eres más fuerte que el cáncer. Eres más fuerte que los padres que no te merecen. Y no estás sola. Voy a estar aquí en cada paso del camino. Ni siquiera me conoces, dije. Todavía no. Pero lo haré. Y tengo el presentimiento de que eres bastante extraordinaria. Esa noche, después de haber terminado sus rondas, Raquel regresó a mi habitación con una baraja de cartas. Jugamos a pesca hasta las 2 de la mañana, y ella me contó sobre su vida. Estaba divorciada, sin hijos propios, siempre había querido ser madre, pero no había funcionado. Vivía en una casa pequeña a 15 minutos del hospital, tenía un gato llamado Hotcake y estaba obsesionada con los podcasts de misterios criminales. ¿Por qué enfermería? Pregunté en un momento dado. Mi hermano pequeño tuvo leucemia cuando yo tenía 18 años, dijo en voz baja. Él la venció. Ahora tiene 28 años, está casado, tiene un hijo. Pero recuerdo cómo fue verlo pasar por el tratamiento. Recuerdo a las enfermeras que marcaron la diferencia y a las que solo estaban haciendo un trabajo. Quería ser del tipo que marca la diferencia. ¿Sus padres lo abandonaron? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Dios, no. Toda mi familia se unió a su alrededor. Mis padres se quedaron sin dinero pagando cosas que el seguro no cubría, y nunca se quejaron ni una sola vez. Eso es lo que hacen los padres, Sara. Los padres verdaderos. Durante el mes siguiente, mientras pasaba por la quimioterapia de inducción, Raquel se convirtió en más que mi enfermera. Se convirtió en mi defensora, mi protectora y mi amiga. Cuando estaba demasiado enferma para comer, ella se sentaba conmigo y me contaba historias hasta que pasaban las náuseas. Cuando perdí mi cabello, me mostró fotos de ella misma de su propia fase de mal cabello en la preparatoria hasta que me reí. Cuando tenía pesadillas sobre estar sola para siempre, ella sostenía mi mano hasta que me volvía a dormir. Mis padres no visitaron, ni una sola vez. Mi trabajadora social, Margarita, dijo que habían firmado documentos de renuncia total, cediendo todos los derechos parentales. Fernanda estaba ocupada con la preparación para los exámenes de admisión y las solicitudes universitarias. Estaba verdaderamente sola. Excepto que no lo estaba, porque Raquel estaba allí. En el día 28 de mi estancia en el hospital, cuando la fase de inducción se completó y estaba en remisión, el doctor Paredes entró con buenas noticias. Estás respondiendo maravillosamente al tratamiento, Sara. Podemos pasar a la atención ambulatoria ahora. Necesitarás venir regularmente para la quimioterapia, pero no tendrás que vivir aquí. ¿A dónde irá? Preguntó Raquel inmediatamente. Ella técnicamente no estaba de turno, pero se había quedado tarde, como solía hacer. Al cuidado del DIF, dijo Margarita. Ella estaba allí también, siempre coordinando mi colocación. Tengo una familia preparada. Tienen experiencia con necesidades médicas. Quiero llevarla yo. Todos miraron a Raquel. Quiero ser su madre de acogida. Ya estoy aprobada. Hice la capacitación hace 2 años pero nunca tuve una colocación. Puedo hacer esto. Quiero hacer esto. Margarita y el doctor Paredes intercambiaron miradas. Raquel, este es un compromiso a largo plazo. 2 años más de tratamiento intensivo, luego años de monitoreo. Lo sé. Quiero hacerlo. Si Sara quiere venir a casa conmigo. Ella me miró, y vi algo en sus ojos que no había visto de un adulto en mucho tiempo: esperanza, amor, compromiso. Sí, dije. Por favor. El papeleo tomó otra semana. Durante ese tiempo, Raquel trajo fotos de su casa, habló sobre la habitación que sería mía y preguntó sobre mis preferencias para los colores de pintura y las decoraciones.
Hizo planes como si yo fuera permanente, no temporal, como si fuera su hija, no solo una colocación de acogida. El 15 de noviembre, exactamente un mes después de mi diagnóstico, Raquel me llevó a su pequeña casa de 3 habitaciones en la calle de los Arces. Llevó mi única bolsa de pertenencias, todo lo que poseía en el mundo, y me guió hacia adentro. «Esta es tu habitación», dijo, abriendo una puerta en el segundo piso. Entré y me detuve. Las paredes estaban pintadas de un lavanda suave, mi color favorito, que había mencionado una vez de pasada. Había una cama nueva con un edredón morado, una estantería ya llena de novelas juveniles y un escritorio junto a la ventana. En el escritorio había una foto enmarcada de Raquel y yo del hospital, ambas sonriendo a la cámara. «Bienvenida a casa, Sara», dijo Raquel suavemente. Rompí a llorar por lo que se sintió como la 100ª vez ese mes. Pero esta vez, eran lágrimas diferentes. Estas eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Raquel me rodeó con sus brazos y me sostuvo mientras lloraba. «Estás a salvo ahora», dijo. «Estás en casa, y no voy a ir a ninguna parte». Ella mantuvo esa promesa también. Los siguientes 2 años fueron duros. No se puede endulzar la quimioterapia, es brutal. Pero Raquel la hizo soportable. Me llevó a cada cita, sostuvo mi mano durante cada infusión y se sentó conmigo a través de cada ataque de náuseas. Aprendió a cocinar todos los alimentos blandos que yo podía tolerar durante el tratamiento. Me compró gorritos suaves y bufandas cuando me sentía cohibida por mi cabeza calva. Me ayudó a mantenerme al día con el trabajo escolar a través de un programa de educación en casa y hospital. Pero más que eso, me dio estabilidad, estructura, amor. Cada mañana, incluso en mis peores días, Raquel entraba a mi habitación y decía: «Buenos días, niña hermosa. Es un regalo ver tu cara». Cada noche, sin importar cuán tarde terminara su turno, llegaba a casa y me revisaba, sentándose en mi cama para escuchar sobre mi día. En las semanas buenas, íbamos al cine o al parque. En las semanas malas, acampábamos en el sofá con mantas y veíamos televisión de realidad terrible. Ella nunca se quejó ni una sola vez sobre el costo. El seguro cubría la mayor parte de mi tratamiento, pero aún había gastos, copagos, medicamentos, alimentos especiales, suministros. La casa de Raquel era pequeña y modesta, y luego me enteré de que había sacado una segunda hipoteca para cubrir algunos de los costos. Ella nunca me dijo eso en ese momento. Solo se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. 6 meses después de iniciar mi tratamiento, Raquel me sentó en la mesa de la cocina con una expresión seria. «Sara, necesito preguntarte algo importante». Mi corazón se hundió. ¿Me estaba enviando de regreso al DIF? ¿Había cambiado de opinión? Quiero adoptarte legalmente, permanentemente. No solo acogida. Quiero que seas mi hija. Mi verdadera hija. ¿Estaría bien eso para ti? No pude hablar. Solo asentí y lloré, y Raquel lloró también, y nos abrazamos en esa cocina hasta que Hotcake el gato se puso celoso y exigió atención. El proceso de adopción tomó otros 4 meses. Pero en mi cumpleaños número 14, me convertí oficialmente en Sara Torres. Raquel organizó una pequeña fiesta con algunos de sus amigos y algunos niños que había conocido a través del grupo de apoyo del hospital. Comimos pastel de chocolate, yo estaba teniendo una buena semana y realmente podía retener la comida, y Raquel me dio un collar con un colgante que tenía nuestras 2 iniciales entrelazadas. «Eres mía ahora», dijo, abrochándolo alrededor de mi cuello. «Para siempre». Dejen un comentario y háganme saber desde dónde están viendo esto. Su apoyo significa todo para mí. Cuando tenía 15 años y finalmente terminé el tratamiento activo, entrando en la fase de mantenimiento con solo chequeos mensuales, Raquel me sentó para otra charla seria. «Has perdido casi 2 años de escuela normal. Estás académicamente atrasada, y eso no es tu culpa. Has estado luchando por tu vida. Pero quiero que sepas algo. Eres brillante, Sara. Te he visto devorar esos libros, hacer preguntas que hacen que los médicos lo piensen 2 veces, resolver problemas de maneras que me asombran. Tienes tanto potencial, y no voy a dejar que el cáncer o la crueldad de tus padres biológicos te roben eso.
Ella me inscribió en un programa de currículo avanzado en línea y contrató a un tutor. Se quedaba despierta hasta tarde ayudándome con la tarea que apenas entendía. Celebraba cada pequeña victoria, cada calificación de 10 en un examen, cada concepto que dominaba, cada meta que alcanzaba. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Le pregunté una vez cuando se estaba quedando dormida sobre mi tarea de cálculo a las 11 de la noche. ¿Trabajas a tiempo completo? ¿Estás agotada? ¿Por qué presionarme tanto? Ella levantó la vista y sus ojos eran feroces. Porque tus padres biológicos te dijeron que eras promedio, que no tenías potencial. Que el futuro de tu hermana valía la pena salvar y el tuyo no. Voy a demostrarles que estaban equivocados. Vamos a demostrarles que estaban equivocados. Vas a hacer cosas extraordinarias, Sara Torres, y el mundo entero lo va a saber. A los 16 años, me había puesto al día con mi nivel de grado. A los 17, estaba por delante, tomando cursos de nivel avanzado. La casa de Raquel siempre estaba llena de libros, materiales de estudio y el olor a café mientras trabajábamos una al lado de la otra, ella en revistas de enfermería, yo en tareas de la preparatoria. Pero no todo era académico. Raquel se aseguró de que tuviera una vida también. Me llevó a conciertos, museos y obras de teatro. Me enseñó a cocinar y me dejó hacer desastres terribles en la cocina. Me presentó a sus amigos, quienes se convirtieron en mis tíos y tías. Se aseguró de que fuera a terapia para procesar todo por lo que había pasado. La curación no es solo física, decía ella. Tu corazón necesita cuidados también. Cuando cumplí 18 años y obtuve el visto bueno de 5 años del doctor Paredes, lo que significaba que estaba oficialmente en remisión con una probabilidad mínima de recaída, Raquel me llevó a nuestro restaurante favorito. Sobre pasta y palitos de pan, sacó una pequeña caja. Sé que técnicamente eres una adulta ahora y no necesitas que sea tu tutora legal más, pero quiero que sepas que eres mi hija. Eso nunca va a cambiar. Ya sea que vivas aquí o te mudes lejos, ya sea que tengas 18 u 80 años, eres mi niña. Siempre. Dentro de la caja había un anillo, simple y de plata, con nuestras 2 piedras de nacimiento. Para recordarte que nunca estás sola, dijo Raquel. Usé ese anillo cada día. Durante mi último año de preparatoria, Raquel y yo comenzamos a hablar seriamente sobre la universidad. Mis calificaciones eran excepcionales, promedio de 10, puntuaciones perfectas en exámenes, fuertes puntuaciones en aptitud académica. Descubrí una pasión por la medicina durante mi tratamiento, queriendo ser como el doctor Paredes y Raquel, alguien que ayuda a las personas en sus momentos más oscuros. Quiero solicitar el ingreso al Tecnológico de Monterrey, le dije a Raquel una tarde. Su programa de medicina es uno de los mejores del país, y su escuela de medicina. ¿Es un sueño? El TEC de Monterrey también era obscenamente costoso. Incluso con ayuda financiera, sería difícil. Raquel no dudó. Entonces ahí es donde vas a solicitar. Resolveremos el dinero. Tú solicitas al TEC, y vas a entrar. Ella tenía razón. En marzo de mi último año, recibí mi carta de aceptación del Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey con una beca sustancial. Entre la beca, apoyos y préstamos educativos, el costo era manejable. Raquel insistió en cubrir mis gastos de manutención. Tú concéntrate en la escuela, dijo. Yo tengo esto cubierto. Sin peros. Vas a ser doctora. Vas a salvar vidas. Vas a ser extraordinaria. Eso vale cada centavo. Lloré cuando abrí esa carta de aceptación, y Raquel lloró conmigo. Lo habíamos logrado. Juntas, habíamos demostrado que todos estaban equivocados. Pasé 4 años en el TEC de Monterrey, trabajando más duro de lo que jamás había trabajado en mi vida. Medicina fue brutal, química orgánica, física, biología, laboratorios interminables y trabajos y exámenes. Llamaba a Raquel casi todas las noches, a veces solo para escuchar su voz, a veces para llorar por una mala calificación o un día difícil. Puedes hacer esto, decía ella cada vez. Eres Sara Torres. Venciste al cáncer. Puedes vencer cualquier cosa. Durante mi segundo año,
Volví a casa para las vacaciones de Navidad y noté que Raquel se veía cansada, más delgada. Le pregunté si estaba bien, y me restó importancia. Solo trabajando turnos extra para ayudar con tus gastos. ¿Estoy bien, cariño? Más tarde supe que había estado trabajando semanas de 50 a 60 horas, tomando cada turno extra que podía para asegurarse de que nunca tuviera que preocuparme por el dinero. Nunca me pidió que consiguiera un trabajo o contribuyera. Simplemente trabajó hasta el agotamiento para que yo pudiera concentrarme en la escuela. Para mi tercer año, estaba en la cima de mi clase. Para el último año, estaba solicitando ingreso a especialidades médicas y obteniendo entrevistas en programas prestigiosos. Y la escuela de medicina del TEC me aceptó para continuar. 4 años más, le dije a Raquel por teléfono cuando obtuve mi aceptación. 4 años más y seré la doctora Torres. Estoy tan orgullosa de ti que podría estallar, dijo Raquel, y podía escuchar las lágrimas en su voz. Tus padres biológicos no tienen idea de lo que renunciaron. Me perdieron, estuve de acuerdo. Pero te gané a ti. Diría que obtuve el mejor trato. La escuela de medicina fue aún más intensa. El trabajo del curso era implacable, las rotaciones clínicas agotadoras, la presión enorme. Pero me encantaba. Me encantaba aprender cómo funciona el cuerpo humano, cómo diagnosticar enfermedades, cómo ayudar a las personas a sanar. Me especialicé en oncología, queriendo ayudar a niños como la que yo había sido. Raquel vino a cada hito, mi ceremonia de bata blanca, mi primer día de rotaciones clínicas, mi día de asignación de residencia. Ella siempre estaba allí, siempre orgullosa, siempre apoyándome. Y a través de todo esto, 13 años de escuela, cientos de kilómetros entre nosotras, a veces innumerables noches estresantes y días difíciles, nunca supe de mis padres biológicos. Ni una sola llamada, correo electrónico o mensaje de texto. Ellos habían seguido adelante con sus vidas, y yo había seguido adelante con la mía. O eso pensaba. En abril de mi 4.º año de la escuela de medicina, recibí la noticia de que había sido seleccionada como la estudiante con el mejor promedio de mi generación para graduarme. De 120 estudiantes brillantes, yo tenía el estatus académico más alto, las mejores evaluaciones clínicas y el registro de investigación más fuerte. Daría el discurso estudiantil en la graduación. Llamé a Raquel inmediatamente. Mamá, tengo noticias. Ella había comenzado a pedirme que la llamara mamá durante mi 2.º año de universidad. Tú eres mi mamá, había dicho yo. La única que importa. ¿Cuáles son las noticias, bebé? Tengo el mejor promedio. Voy a dar el discurso en la graduación. Raquel gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Luego estaba llorando y riendo y hablando tan rápido que apenas podía entenderla. Estoy tan orgullosa de ti. Tan increíblemente orgullosa. Tu discurso va a ser asombroso. Vas a cambiar el mundo, Sara. Siempre lo supe. La graduación estaba programada para el 20 de mayo. Raquel pidió el día libre en el trabajo con meses de antelación. Se compró un vestido nuevo. Invitó a todos sus amigos, mis tíos y tías, las personas que se habían convertido en mi familia. Iba a ser una celebración. 2 semanas antes de la graduación, recibí un correo electrónico del coordinador de eventos de la universidad. Debido a mi estatus de honor, se me permitió enviar nombres adicionales para asientos reservados más allá de la asignación estándar de 2 invitados. Inmediatamente agregué nombres, Raquel, por supuesto, más 6 de sus amigos más cercanos que se habían convertido en familia para mí. El coordinador respondió rápidamente. De hecho, tenemos una solicitud adicional para su sección reservada. Unos tales Linda y Roberto Mendoza nos han contactado afirmando ser sus padres y solicitando asientos. ¿Deberíamos agregarlos a su lista? Me quedé mirando ese correo electrónico durante 5 minutos completos. Linda y Roberto Mendoza. Mis padres biológicos. Las personas que me habían abandonado a los 13 años, que me dijeron que era promedio y que no valía la pena salvarme, que habían elegido el fondo universitario de mi hermana sobre mi vida. Querían venir a mi graduación. Levanté el teléfono y llamé a Raquel. Mamá, mis padres biológicos quieren venir a la graduación. Hubo una larga pausa.
¿Cómo te sientes al respecto? No lo sé. Parte de mí quiere decirles que se vayan al infierno. Parte de mí quiere que vean en lo que me convertí a pesar de ellos. ¿Qué crees que debería hacer? Es tu día, cariño. Tu logro. Lo que sea que quieras, te apoyaré. Pero si pides mi opinión, déjalos venir. Déjalos ver exactamente lo que tiraron a la basura. Déjalos ver a la mujer en la que te convertiste con una madre verdadera a tu lado. Lo pensé durante mucho tiempo. Luego respondí el correo electrónico, sí, agréguenlos a la sección reservada. Los quería allí. Quería que vieran. Las siguientes 2 semanas pasaron en un borrón de exámenes finales, empacando mi departamento y escribiendo mi discurso. No le dije a Raquel lo que planeaba decir. Quería que fuera una sorpresa. El 20 de mayo amaneció brillante y claro. La graduación del TEC se llevó a cabo en el Estadio Borregos en Monterrey, con capacidad para más de 10.000 personas. Graduados de todas las escuelas, medicina, ingeniería, negocios, todo el campus, estarían allí junto con sus familias. Llegué temprano para la formación de graduados. Mi bata blanca estaba planchada, mis cordones de honor arreglados perfectamente. Llevaba el collar de Raquel, el que tenía nuestras iniciales entrelazadas, y el anillo que me había dado en mi cumpleaños número 18. Mientras nos organizábamos por escuela y estatus académico, uno de los coordinadores del evento se me acercó. Doctora Torres, nos llamaban doctores aunque técnicamente aún no nos habíamos graduado, sus invitados están sentados en la sección A, fila 3. ¿Hay algo que necesite? No, gracias. Estoy lista. La ceremonia comenzó con gran solemnidad. Entramos en fila, 120 estudiantes de medicina con batas blancas y birretes. El estadio estaba lleno, repleto de las familias de los graduados y profesores. Las cámaras destellaban por todas partes. Capté un vistazo de mi sección mientras pasaba caminando. Raquel estaba sentada en el frente, con el rostro ya mojado de lágrimas de alegría, usando el vestido nuevo que había comprado y aferrando un ramo de flores. Junto a ella estaban sus amigos, mis tíos y tías, la familia que yo había construido. Y 2 asientos más abajo, rígidos y con aspecto incómodo, estaban sentados Linda y Roberto Mendoza. Mis padres biológicos. No los había visto en 15 años. Mi madre parecía mayor, más canosa, más desgastada. Mi padre había ganado peso y perdido cabello. Parecían ordinarios, pequeños, nada como las figuras aterradoras de mis recuerdos de infancia. No me miraron cuando pasé. Parecían estar escaneando el programa, probablemente tratando de averiguar dónde estaba sentada su otra hija entre la multitud. No se les había ocurrido que sus asientos reservados eran para mí. La ceremonia avanzó a través de los discursos estándar, bienvenida del rector, discurso del presidente del consejo, comentarios del orador principal, un cirujano de renombre. Luego llegó el momento del discurso estudiantil. Y ahora, dijo el rector, subiendo al podio, es mi tremendo honor presentar a nuestra alumna distinguida, la estudiante seleccionada para representar a la clase de 2026 de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Se graduó en la cima de su clase, realizó investigaciones innovadoras en oncología pediátrica e impresionó a cada uno de sus profesores con su compasión, inteligencia y dedicación. Damas y caballeros, la doctora Sara Torres. El estadio estalló en aplausos. Me puse de pie y caminé hacia el escenario, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras subía los escalones, vi a Raquel de pie, aplaudiendo tan fuerte que le debían doler las manos, con lágrimas corriendo por su rostro. También vi a mis padres biológicos. Ambos se habían quedado muy quietos, mirando sus programas. La mano de mi madre estaba congelada a medio camino de su boca. Mi padre se había puesto pálido. Lo habían entendido. Llegué al podio y ajusté el micrófono. 10.000 personas me miraban. Respiré hondo y comencé. Gracias, rector Martínez. A nuestros distinguidos invitados, facultad, familias y, lo más importante, mis compañeros graduados. Felicidades. Lo logramos. Aplausos y vítores. Cuando tenía 13 años, fui diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda.
Recuerdo estar sentada en esa habitación de hospital, aterrorizada, preguntándome si viviría o moriría. Recuerdo al doctor explicando las opciones de tratamiento, las tasas de supervivencia, el largo camino por delante. Y recuerdo el momento en que me di cuenta de que tendría que caminar ese camino sola. El estadio se había quedado en silencio. Todos estaban escuchando. Mis padres biológicos tomaron una decisión ese día. Decidieron que mi vida no valía la pena salvarse, que el costo del tratamiento era demasiado alto, que la educación universitaria de su otra hija era más importante que mi supervivencia. Me abandonaron en esa habitación de hospital, y nunca los volví a ver. Tenía 13 años, estaba calva por la quimioterapia, aterrorizada y sola. Podía ver a mi madre biológica en la audiencia. Se había puesto completamente blanca, con la mano ahora presionada completamente sobre su boca. Mi padre miraba su regazo, negándose a levantar la vista. A su alrededor, la gente comenzaba a susurrar, mirando en su dirección. Pero no estuve sola por mucho tiempo, porque una enfermera de oncología pediátrica llamada Raquel Torres, hice una pausa, mirando directamente a Raquel, que ahora sollozaba abiertamente, vio a una niña asustada que necesitaba una familia. Y no solo me trató como su paciente. Me llevó a su casa. Sostuvo mi mano durante la quimioterapia. Me hizo reír cuando quería rendirme. Me enseñó que la familia no se trata de biología. Se trata de estar presente. Se trata de amor. Se trata de creer en alguien incluso cuando ellos no creen en sí mismos. Raquel se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblando. Raquel me adoptó cuando tenía 14 años. Trabajó turnos dobles para pagar mis necesidades. Se quedó despierta hasta tarde ayudándome a ponerme al día con el trabajo escolar que había perdido. Me dijo que podía ser cualquier cosa que quisiera, hacer cualquier cosa que soñara. Cuando dije que quería ir al TEC de Monterrey, ella dijo, entonces ahí es donde vas a ir. Y aquí estoy. La audiencia aplaudió. Esperé a que se calmara. Vencí al cáncer. Me gradué de la preparatoria con honores. Completé mi título universitario en 3 años. Sobresalí en la escuela de medicina. Voy a ser oncóloga pediátrica, ayudando a niños como la que yo fui. E hice todo eso porque una mujer creyó en mí. Una mujer me mostró cómo se ve el amor verdadero. Me quité el birrete, rompiendo el protocolo, pero no me importó. Este título pertenece a Raquel Torres. Este logro es tan suyo como mío. Ella salvó mi vida, no solo del cáncer, sino de creer que yo no valía nada. Ella me enseñó que merezco ocupar espacio en este mundo, que merezco soñar en grande, que merezco ser amada. Miré directamente a mis padres biológicos por primera vez. Mi madre estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de alegría. Eran lágrimas de comprensión. Mi padre todavía no levantaba la vista. A mis padres biológicos que están aquí hoy, hice una pausa, dejando que eso calara, dejando que todos en ese estadio supieran exactamente de quién estaba hablando. Gracias por enseñarme lo que no debo ser. Gracias por mostrarme que los títulos no hacen a la familia. Gracias por renunciar a mí para que pudiera encontrar a mi verdadera madre. El silencio era ensordecedor. Y a mamá, miré a Raquel, que estaba de pie ahora, con una mano presionada contra su corazón. Gracias por cada sacrificio. Gracias por cada noche tarde, cada cita con el médico, cada lágrima que secaste. Gracias por elegirme cuando nadie más lo hizo. Gracias por ser mi mamá. Tú eres la razón por la que estoy parada aquí hoy. Te amo. Esto es para ti. El estadio estalló. Aplausos, vítores, gente de pie, el ruido era abrumador. Pero yo solo miraba a Raquel, que estaba llorando tan fuerte que no podía mantenerse en pie correctamente, sostenida por sus amigos. Ella articuló con los labios, te amo, y yo se lo devolví. Y observé a mis padres biológicos. Mi madre estaba sentada congelada, con el rostro siendo una máscara de horror y dolor. Mi padre tenía la cabeza entre las manos. A su alrededor, la gente había descubierto quiénes eran, y las miradas que recibían no eran amables. Habían venido a ver graduarse a su hija abandonada. En cambio,
Habían sido identificados públicamente como las personas que habían valorado el dinero por encima de la vida de su hija. Terminé mi discurso, las partes sobre la medicina, nuestra responsabilidad con los pacientes, nuestro juramento de no hacer daño. Pero el mensaje real ya había sido entregado. Cuando regresé a mi asiento, mis compañeros de clase se pusieron de pie y aplaudieron. Varios de ellos me abrazaron mientras pasaba. El resto de la ceremonia se volvió borroso, la entrega de títulos, el cambio de borlas, la salida. Todo en lo que podía pensar era en llegar a Raquel. Después de que terminó la ceremonia, hubo una recepción en el salón adyacente. Inmediatamente fui rodeada por compañeros de clase, profesores y personas que no conocía, felicitándome por mi discurso. A través de la multitud, pude ver a Raquel abriéndose paso hacia mí. Cuando me alcanzó, ambas rompimos a llorar. Nos abrazamos en medio de ese salón de recepción abarrotado y lloramos, sin importarnos quién nos viera. No tenías que hacer eso, sollozó Raquel. No tenías que darme el crédito. Sí, tenía que hacerlo. Porque es verdad. Todo eso. Estoy tan orgullosa de ti. Tan orgullosa. Fuimos interrumpidas por el rector Martínez, quien quería fotos, y luego por reporteros de noticias locales que se habían enterado de mi discurso y querían entrevistas. A través de todo eso, Raquel permaneció a mi lado, con su mano en la mía. Vi a mis padres biológicos una vez más al otro lado del salón. Estaban parados solos, nadie se les acercaba, mirándome desde la distancia. Mi madre parecía que quería acercarse, pero estaba demasiado asustada. Mi padre parecía enojado, con el rostro rojo. No se acercaron. Después de unos 20 minutos, se fueron. Me enteré más tarde de lo que sucedió a través de una serie de mensajes de voz y correos electrónicos que llegaron durante los días siguientes. Aparentemente, después de abandonarme 15 años antes, mis padres habían puesto todos sus recursos en la educación de Fernanda. Ella había ido al ITAM y luego a la Escuela Libre de Derecho. Había conseguido un trabajo bien remunerado en un despacho corporativo. Había conocido y se había casado con un banquero de inversiones rico. Mis padres habían estado viviendo del apoyo financiero que Fernanda proporcionaba, habiendo gastado sus propios ahorros en su educación y su fondo de retiro en ayudarla a comprar una casa. Pero 6 meses antes de mi graduación, el esposo de Fernanda había sido atrapado en un esquema de fraude financiero. Fue a prisión. Fernanda perdió su trabajo en el escándalo resultante. Su casa fue embargada. Fernanda, ahora en la ruina y deshonrada, ya no podía apoyar a mis padres. Mis padres habían venido a mi graduación esperando reconectar, esperando que su hija abandonada se hubiera vuelto de alguna manera lo suficientemente exitosa como para ayudarlos. Habían visto mi nombre como la mejor de la generación y pensaron que era una oportunidad. En cambio, fueron avergonzados públicamente frente a 10.000 personas. El primer mensaje de voz de mi madre, dejado esa noche: Sara, es mamá. Sé lo que debes pensar de nosotros, pero nunca fue nuestra intención. Estábamos asustados. Cometimos un error. Un error terrible. Pero te está yendo tan bien ahora, y estamos tan orgullosos. Y pensamos que tal vez podríamos. Necesitamos ayuda. Fernanda ya no puede ayudarnos, y estamos enfrentando un embargo, y pensamos que ya que eres doctora ahora. Por favor, devuélveme la llamada. Lo borré. El correo electrónico de mi padre, 2 días después: Sara, tu madre está devastada. Nos humillaste en público. Tomamos la mejor decisión que pudimos en ese momento dadas nuestras circunstancias. Saliste bien, así que claramente no arruinamos tu vida como afirmaste. Somos tus padres. Nos debes al menos una conversación. Llámanos. No respondí. Durante las siguientes 2 semanas, llamaron 47 veces. Enviaron correos electrónicos, mensajes de texto y mensajes a través de redes sociales. Cada uno era una mezcla de intentos de hacerme sentir culpable, demandas y solicitudes apenas veladas de dinero. Habían escuchado de alguien que los graduados del TEC obtienen residencias bien remuneradas. Sabían que pronto estaría ganando dinero de médico. Pensaron que podría ayudar. En el día 15, envié un correo electrónico.
Me dijeron cuando tenía 13 años que no podían permitirse una niña enferma. Dijeron que Fernanda tenía potencial y yo no. Me abandonaron cuando más los necesitaba. Raquel Torres se convirtió en mi madre, mi familia, mi todo. No les debo nada. No me contacten de nuevo. Bloqueé sus números, bloqueé sus correos electrónicos y seguí adelante con mi vida. Eso fue hace 3 años. Tengo 31 años ahora, completando mi subespecialidad en oncología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Estoy exactamente donde quiero estar, haciendo exactamente lo que estoy destinada a hacer. Raquel todavía está en Guadalajara, todavía trabajando como enfermera, aunque ha reducido su horario a medio tiempo. Ella visita a menudo, y yo voy a casa siempre que puedo. Hablamos todos los días. Ella es mi mamá, mi mejor amiga, mi heroína. Escuché a través de un conocido mutuo, alguien que conocía a alguien que conocía a mi familia biológica, que mis padres perdieron su casa hace 2 años. Están viviendo en un departamento pequeño, sobreviviendo con la pensión del Seguro Social. Aparentemente, Fernanda se mudó al otro lado del país y dejó de hablarles después de que siguieron pidiéndole dinero que ella no tenía. No siento nada cuando escucho estas actualizaciones. Ni satisfacción, ni culpa, ni tristeza. Son extraños para mí ahora. Ellos tomaron su decisión hace 15 años, y yo tomé la mía hace 3 años en esa ceremonia de graduación. A veces la gente pregunta si me arrepiento del discurso, si creo que fui demasiado dura, si me pregunto sobre la reconciliación. No me arrepiento de nada. Ese discurso no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. Se trataba de honrar a la mujer que me salvó y asegurarse de que el mundo supiera cómo se ve el amor verdadero. Se trataba de mostrarle a cada niño abandonado que estuviera mirando que pueden sobrevivir, prosperar y tener éxito a pesar de las personas que se rindieron con ellos. Raquel me enseñó que la familia se elige, no se da. Que el amor es acción, no palabras. Que estar presente cada día importa más que compartir ADN. Soy la doctora Sara Torres. Vencí al cáncer. Me convertí en doctora. Estoy salvando vidas tal como el doctor Paredes y Raquel salvaron la mía. E hice todo eso sin las personas que me dijeron que no valía la pena salvarme. Eso no es venganza. Eso es justicia. Si están viendo esto y han sido abandonados, rechazados o les han dicho que no vale la pena invertir en ustedes, por favor escúchenme. Esas personas están equivocadas. Su valor no está determinado por personas que no pudieron verlo. Su potencial no está limitado por personas que los subestimaron. Encuentren a su Raquel. Encuentren a las personas que los ven, creen en ustedes y están presentes para ustedes. Construyan su familia elegida, y luego demuestren a cada persona que dudó que estaban equivocados convirtiéndose exactamente en quienes están destinados a ser. Soy la prueba viviente de que es posible. Y a Raquel, mamá, si estás viendo esto, gracias por todo. Por siempre. Te amo.